Estoy acá. Suponete que tenemos ahora que tenemos estos 4 diodos. Entonces, si yo cuando tenía un solo diodo, la tensión, la corriente media que pasaba a través del circuito el valor era, 222. claro, acá era 1, acá en este valor. Eso nos Mm, llevaba a que nuestra ecuación era 222, ¿sí? El valor medio. Ahora, Está como bien. tengo 4 diodos, ¿sí? Mi tensión media en este punto que está acá, la tensión B media, que es CB, está dada por esta ecuación, la Sí, cual me da 2 sobre pi sobre... Es como que yo no quité, ¿te acordás que en el otro habíamos dicho que habíamos sacado esta parte de acá? sí. Bueno, ahora no la sacamos. Entonces la corriente media, si en el primer caso estaba por acá abajo, ahora la corriente media va a estar por un poquito más arriba. Está ¿Sí? bien. Entonces, este 2 hace que ese valor de 2,22 se convierta en 1,11. Listo, Es eso. Esto, listo. Rodrigo, fíjate una cosa, acá cuando haces esta cuenta, esto es 0,9, este valor que está acá. ¿Sí? Entonces, si vos agarrás ahora y despejás 0,9, lo despejás hacia el otro lado, te queda 1 dividido 0,9. ¿Sí? Te queda valor eficaz de un lado, valor eficaz. En realidad vamos a hacerlo para que quede igual. Te hago otra consulta. Entonces, Sí, siempre que tengamos más de un diodo puesto, el valor eficaz va a ser 1,11, sí, digamos. si tenés un rectificador de onda completa como el que está acá, es 1,11. Listo. Bien. Este valor que está acá es 0,9. Si yo lo paso dividiendo hacia el otro lado, me queda 1 dividido 0,9, tensión media, igual al valor eficaz. Esto, 1 dividido 0,9 es 1,11, tensión media, valor eficaz. ¿Sí? Lo único que hice yo es dar vuelta a esto, para que me queden siempre la incógnita del lado izquierdo. ¿Sí? Para que me quede exactamente igual que este. Valor eficaz, ¿sí? Es 2,22, el valor de la tensión media. Y acá lo mismo, valor eficaz es 1,11, el valor de tensión media. Lo único que hice Ok, fue sí, despejar sí, te entiendo, o sea, pues lo pasaste bien, hiciste 1 sobre 0,9 por valor medio. El tema es que ahí no. exactamente, exactamente. Bien, Nosotros lo que nos tenemos que acordar es este dato, que es esperen que una variable se fija. hizo un matete de gente. Un segundito. De vuelta, no sé quién preguntó. Muteé, porque no sé quién era el que estaba con el ruido atrás, los muteé a todos. El que me estaba preguntando recién. No, yo decía que los que nos tenemos que acordar es ese valor, del de 1,11, Sí, para tener como exactamente. dato. Exactamente. Bien, entonces abandonemos un poco la matemática, ¿sí? Entonces nuestro multímetro, ¿sí? Para poder medir corrientes alternas, queda que en esta configuración, si ustedes se fijan, tenemos las resistencias multiplicadoras de costado, tenemos la resistencia multiplicadora de costado, tenemos nuestro puente rectificador y de esa manera podemos medir nuestras señales de alterna. Bien, con mayor o menor sensibilidad, dependiendo de si tengo un rectificador de onda completa o un rectificador de media onda. Eso claramente era la diferencia del precio en su momento, cuando existían los multímetros comerciales, así analógicos, de por qué uno salía más caro que el otro. Justamente porque, además de tener un mejor IPVM, lo que sucedía es que tenían rectificadores de onda completa. En esa época, 70, 60, tener un rectificador de onda completa, apenas era el auge de lo que era la electrónica, era caro. ¿Sí? Y esos equipos se pagaban caro por eso. ¿De acuerdo? Ese es un poquito de historia. Bueno, calculo los valores de resistencia 4 para un rectificador de onda completa. Es exactamente el mismo cálculo una y otra vez. Pero ahora, ¿sí? Lo que tenemos que ir, ya que empezamos a ver de la electrónica, lo que tenemos que hacer es ir hacia el lado de los multímetros digitales. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando en su momento de lo que eran
el efecto de carga que teníamos sobre el circuito, que cuando nosotros poníamos una resistencia o queríamos medir con un multímetro, un amperímetro sobre un circuito, producíamos indefectiblemente un problema, un efecto de carga en el mismo, haciendo que la medición cometiera un error. Bueno, de ahora en más, ¿sí? Lo que uno busca en los multímetros digitales y los multímetros híbridos, se llaman híbridos porque es una mezcla entre analógico y digital, lo que uno busca es que el error sea lo menos posible. ¿Sí? Si nosotros conectamos en este circuito con esta resistencia, ¿sí? Nosotros teníamos una resistencia de instrumento de 200 kΩ y una resistencia de 180 kΩ, como la resistencia del equipo y la resistencia que o sea, la tensión que estoy midiendo sobre la carga, ¿sí? Las resistencias son parecidas, yo voy a producir un error de carga un efecto de carga muy importante y consecuencia un error como veníamos viendo a lo largo de lo que estuvimos viendo en estas clases. ¿Sí? Entonces, aparece algo en la época de los 60 que se llama amplificador operacional. ¿Qué es un amplificador operacional? ¿Sí? Yo acá se los muestro en el apunte, pero es un invento es uno de los inventos más importantes del siglo XX, ¿sí? Con la cuestión de las computadoras. Un amplificador operacional, ¿sí? Adentro es esto. ¿Bien? ¿Qué es todo eso que están viendo ahí? Son un montón de resistencias con capacitores y transistores, ¿sí? Que lo que hacen es un circuito que sirve para comparar. Alguien se le ocurrió hacer esto y logró comparar tensiones. ¿De acuerdo? Y otras cualidades más que se fueron dando al intentar conectar las salidas. Cuando inventaron esto, empezaron a jugar con las entradas y las salidas y se fijaron que hacía otras cosas además. Es un circuito, un chip muy chiquitito que cuando uno ¿sí? Conecta dos tensiones, ahora se los voy a mostrar en el microclip, lo que hago yo es comparar dos tensiones distintas. Tengo dos tensiones de alimentación, en este caso, que están dadas por una tensión positiva y una tensión negativa, las cuales pueden ser 5 volt, 0 volt, ¿sí? O 5 volt y en la parte inferior, por ejemplo, una tensión negativa, una tensión de continua negativa, 5 volt, por ejemplo. Y yo en cada una de estas entradas, de estas patas que están acá, conecto un valor de tensión. Por ejemplo, 5 volt y 1 volt. Lo que hace este equipo, si el valor de la tensión, vamos a cambiar los valores así no se confunde con la entrada. Así vamos a ponerle acá 10 volt y menos 10 volt. ¿Sí? Lo que hace es lo siguiente, si el valor que entra, el amplificador operacional tiene una compuerta que se llama una pata inversora, que está indicada con el signo menos, y una pata no inversora que está conectada con el signo positivo. Si yo conecto dos tensiones, como las que están acá, lo que va a pasar es lo siguiente, este amplificador operacional que está dibujado así con este triangulito, lo que va a hacer es lo siguiente, se va a fijar, va a decir, esta tensión que estoy conectando a la pata inversora es mucho más grande que la tensión que está en la pata no inversora. Entonces lo que va a hacer es poner la salida a menos 10 volt. Bien, diciendo que la tensión que está en la pata inversora es más grande que la que no está en la pata no inversora. Si por otro lado la tensión que está en la pata no inversora es menor que la tensión que está en la pata no inversora, ¿sí? Parece un trabalenguas. Si la tensión que está en la pata no inversora es mayor a la tensión que está en la pata inversora, lo que va a pasar este equipo es poner la salida, ¿sí? A una tensión positiva. En este caso, como yo alimenté mi circuito con 10 volt, van a aparecer 10 volt. Bien, vamos a verlo en el simulador. Así se aprecia un poco más. ¿Sí? Si ustedes abren el simulador y se fijan en la parte donde tienen circuitos integrados, el último que aparece es este que está acá, que es el amplificador operacional. Fíjense lo siguiente, yo pongo, por ejemplo, una tensión
lo que hay que tener cuidado es que las tensiones que tengo acá, las tensiones que pongan las patas inversora y no inversora no sean superiores a las que estoy alimentando, porque si no se prende fuego todo. Supónganse que pongo una tensión de 5 volts, ¿sí? En este punto. Y en este valor que está acá, en la que es la pata no inversora, voy a poner un valor de 8. ¿De acuerdo? Si yo pongo en este valor un voltímetro, lo que me va a mostrar es lo siguiente, es 7 volts, ¿sí? Debido a las caídas de tensión, ¿sí? No va a aparecer justamente el valor con el que estoy alimentando, pero eso tiene que ver con el circuito. Fíjense, yo pongo acá que la tensión es 8 volts, la tensión que pasa por la pata positiva es más grande que la que está en la pata negativa, entonces el valor de la salida va a ser positivo. Si yo pongo, por ejemplo, en este valor 4 volts, lo que va a pasar es, va a decir, mirá, lo que pusiste en la pata positiva es más chico que lo que está en la pata negativa, entonces la tensión a la salida va a ser negativa. Bien, esto sirve, en este modo, funciona como un comparador, ¿sí? Me facilita, ¿sí? Poder comparar tensiones, ¿de acuerdo? Pero este no es el modo del cual, esto es lo que explicamos recién, no es el modo en el cual vamos a utilizar, los multímetros híbridos utilizan los amplificadores operacionales. Lo que hace es utilizar una configuración, una de las tantas configuraciones que tienen estos equipos, que se llama buffer, ¿sí? Que es sencillamente agarro la pata negativa, ¿sí? La salida que está acá, la retroalimento a la entrada, ¿sí? Y pongo una tensión, la tensión que yo quiero medir, o la corriente que yo quiero medir, la pongo en la pata positiva. Lo que hace esto, ¿sí? Es hacer que esta tensión aparezca de este lado. Nico, no sirve para nada eso, para eso directamente pongo un cable directamente y ya está, me ahorro el problema. Pero ¿cuál es la cuestión de este amplificador operacional? Como la resistencia, la impedancia que tiene este circuito a su entrada es muy alta, estamos hablando del orden de 1 megón, ¿sí? Tiende a infinito, teóricamente, idealmente tiende a infinito, en la realidad las resistencias, las impedancias de entrada son muy altas, son del orden de unos megones. Lo que voy a hacer es hacer que el efecto de carga, ¿sí? De mi equipo no se vea en el circuito. Bien, cuando yo pongo a medir la tensión en el circuito, como veníamos viendo que queríamos hacer en este caso, al ser la resistencia, la impedancia en este caso del instrumento de 1 megón, lo que va a pasar es que el efecto de carga va a disminuir y el error se va a hacer casi nulo. Bien, ¿qué es lo que estamos buscando? En nuestras mediciones queremos que sean nulas. Nuestros errores sean nulos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve eso? Vamos a verlo en el microclip, así se aprecia un poquito más. Supónganse que nosotros tenemos un circuito muy sencillo en el cual tenemos una tensión, bien, de 10 volts. Yo, para hacerlo un poquito más, no tener que estar tirando tantos cables, lo que voy a hacer es directamente conectar esto así, diciendo que acá tengo una referencia, una señal de referencia, y tenemos una resistencia, por ejemplo, de 10K. Bien, vamos a ponerle un K si los cálculos son directos. Bien, acá va a circular, como todos saben, va a circular nada, porque no hay ninguna tensión. Creo que no va a quemar nada si conectamos esto así. Bien, vamos a conectar en este punto. Vamos a hacer algo más así, se aprecia un poquito más. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá 9 y vamos a poner una resistencia, así se parece al circuito que tenemos acá, que teníamos en la teoría. Y acá vamos a poner un K si tenemos, tenemos 10K en total y queda todo bien. Si ahora yo, por esas casualidades de la vida, ahora quiero medir con un multímetro, por ejemplo, el equipo tenía 200 ohm, yo mido, vamos a medir primero la tensión, ¿de acuerdo? La tensión que voy a tener acá es de 9 volts, bien, tengo 10 volts, 1 volt cae en la resistencia de 1K, y 9 volts cae en la resistencia de 9K.
Perfecto. Si yo ahora conecto un equipo, ¿sí? Por ejemplo, que tenga, a ver si ponemos 200 ohm, creo que no va a pasar nada. De esta manera, un voltímetro, este va a ser nuestro voltímetro, lo conectamos en paralelo, ¿sí? Lo que va a pasar ahora es que acá cierta corriente se va a bifurcar por nuestra resistencia, por la resistencia que está acá. Si medimos, en este caso, lo que va a pasar es que la tensión va a caer a 1,64 volts. Bien, ya no voy a tener 9 volts, cometiendo un error grosero, muy malo. A medida que yo voy subiendo el valor, ¿sí?, de nuestra resistencia, fíjense que el error que yo voy cometiendo es cada vez menor. ¿De acuerdo? Como las resistencias grandes salen caras, en un momento empezaron a salir muy caras, uno si conecta un amplificador operacional de la siguiente manera, creo que si lo conectamos así no lo vamos a prender fuego, lo que logro es un desacople de, en este caso tengo que subir un poquito la tensión acá, ¿sí? Si yo aumento la tensión con la que estoy alimentando mi equipo, ¿sí? Fíjense que al hacer eso y poner mi amplificador operacional en modo buffer, en esta configuración, la tensión, mi equipo no se ve afectado. Entonces, si yo, por ejemplo, acá se me ocurre conectar una resistencia del otro lado, por así decirlo, este equipo, ¿sí?, esta parte del circuito que está a la izquierda, no va a haber esta resistencia que está acá y viceversa. Si yo ahora agarro, supóngase, saco esto de acá y conecto esto que está acá en el medio, lo que va a pasar es que mi circuito, el efecto de la carga se va a ver. ¿Bien? Y va a haber un consecuente error en la medición. ¿De acuerdo? Eso es para lo que se usan los amplificadores operacionales. Estamos llevando nuestro multímetro comercial, ¿sí? Lo estamos llevando a un multímetro digital ahora. ¿Se entendió esto más o menos? Se los hice como un cuento, ¿sí? Hay que tener en cuenta un montón de cosas más para hacer el cálculo de lo que es nuestro equipo, ¿sí? Hay unas ciertas condiciones que la teoría dice que, por ejemplo, idealmente en la central de un amplificador operacional no fluye corriente, ¿sí? Lo que me está diciendo es, la teoría dice, y el comportamiento ideal de un amplificador operacional, me dice que en las entradas no circula corriente. Que si no circula corriente, quiere decir que hay una gran resistencia. Eso se entiende, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien, hay una gran resistencia, una gran impedancia, el amplificador opera, y que a la salida, ¿sí?, del mismo, la salida que está acá, la salida tiene una baja impedancia, cero. Entonces cualquier cosa que pase acá, de este lado, si yo pongo una resistencia, ¿sí?, el amplificador operacional no va a producir un efecto de carga sobre esta resistencia. ¿De acuerdo? O sea, lo que me está diciendo es que Z-tau, la impedancia, la resistencia que se ve, es casi cero. Y acá Z-in es casi infinita. Yo conectando este equipo ahí en el medio, logro que el efecto de carga desaparezca, básicamente. O lo minimizo en realidad, no que desaparece, sino que lo minimizo. Entonces lo que se hace, ¿sí?, se empezó a hacer después de poder configurar los multímetros comerciales analógicos, se empezó a utilizar amplificadores operacionales para generar lo que es un multímetro electrónico. Bien, todavía no llegamos a la parte de digital. Que básicamente lo que hago es conectar las puntas de mi multímetro, hago pasar por el medio la señal de un amplificador operacional y después hago todo lo que hicimos anteriormente. Y de esa manera saco el efecto de carga. Acá tengo los mismos cálculos de las resistencias, tengo el factor de mérito de mi equipo y demás. Pero ahora ya no tengo efecto de carga. ¿Sí? Eso es parte de la historia, ahora vamos siguiendo moviendo. Y llegamos a lo que son los multímetros digitales. ¿Sí? Nico, Sí, una pregunta rápida. sí. En la diapositiva anterior, ¿el circuito está conectado al revés? ¿Influye algo en eso? ¿Cómo está conectado al revés? No, Sí. van a ver cuando por ahí si viene la teoría, van a ver que, por ejemplo,
por lo general a veces se conecta así, ¿sí? O aparece el amplificador operacional, aparece de esta manera, ¿sí? Ok, están a lo- invertidas las polaridades. Están invertidas las patas, sí, sí. En este caso sería el negativo acá y el positivo acá. Está al Listo, revés genial. de cómo está lo que estábamos viendo en el circuito. Gracias. No los voy a tomarle eso porque sí implica el cambio en el funcionamiento del circuito. Y de pasar a tener un buffer, lo que se tiene es un amplificador operacional en modo inversor, que sirve para amplificar la tensión a la salida del equipo, ¿sí? Pero eso no viene al caso. Si llegan elementos de automatización, eso sí lo tenemos que ver porque tiene que ver con acondicionamiento de señales, que es un poquito más pesado, ¿sí? Sí. Bien, entonces, el multímetro digital, llegamos. Todo lo que aprendimos hasta ahora no sirve para nada. Bien, porque el paradigma, si bien tiene ciertas cuestiones en el medio del multímetro digital, borra muchas de las cosas que se tienen en cuenta, como por ejemplo la sensibilidad del factor del mérito. Un multímetro digital no se basa exactamente en el mismo funcionamiento que el multímetro analógico, pero sí respeta lo que son la parte de la electrónica, que es separar la impedancia y utilizar diodos y demás. Bien, rectificadores, etc. Por eso los explicamos, pero es para que vean ustedes la evolución. Todos conocen, sí, seguramente las plantas habrán utilizado lo que estén en mantenimiento eléctrico, o alguien que haya visto en la parte mecánica, habrá visto un eléctrico que tiene un multímetro digital, por lo general es Fluke, que si se fijan acá tenemos un valor que dice True RMS, que quiere decir que toma el valor real, el root mean square verdadero. Ahora vamos a explicar qué es eso, porque es la parte importante de todo esto, que tiene ciertos valores de precisión, ¿sí? Que el error ahora, en vez de estar midiéndose como veníamos aprendiendo, que era la resta, se mide según la precisión, y según el rango que yo tengo distintas precisiones. Algo muy importante, es un extracto de una hoja de datos de este equipo Fluke. Si ustedes se fijan, lo que dice acá, dice que la impedancia de entrada para todos los rangos es de 10 megones. Bien, eso quiere decir que este equipo, en su circuito interno, tiene un amplificador operacional o una resistencia muy alta. Por lo general, son amplificadores operacionales. Bien, esto es el esquema básico de lo que es un multímetro digital. Lo único que hace el multímetro digital, ¿sí? En su interior tiene un componente, un IPBM, un equipo que sirve para medir, pero lo único que hace un multímetro digital es medir tensión. Y después agarra y convierte todo ese valor de tensión, lo convierte a valor de corriente, a valor de, por ejemplo, si ustedes se fijan, tenemos una fuente de corriente constante, ¿sí? Tenemos un amplificador, un buffer amplificador, ¿sí? Si queremos para medir. Tenemos un atenuador, bueno, nosotros nos vamos a basar en estas dos partes, que tenemos un núcleo que convierte corriente a tensión. Tenemos uno que convierte corriente a tensión, nuevamente para corriente alterna, tensión de alterna, tensión de corriente de alterna, tensión de corriente de continua y tensión de alterna, ¿sí? Tenemos para lo que es la medición de corrientes, tenemos un conversor de corriente a tensión, ¿sí? Y para... Nico, Sí, por eso es que tienen las pilas, que por eso tienen pila cuando vos me estás diciendo acá que tienen la corriente constante. sí. En parte, además de para alimentarlo, sí, funciona la corriente, la batería, lo que Las tiene la parte baterías, interna. sí. Sí, la batería adentro es la fuente de corriente constante. Tiene algunos circuitos electrónicos en el medio que no vamos a ver nosotros porque son bastante más complicados, Sí. pero en sí la batería da esa corriente constante, ¿sí? Lo que hace es sencillamente... Eso influye en la medición, digamos. Sí, También. sí, sí, cuando empieza a caer, si el equipo no es muy bueno, cuando empieza a caer la tensión de la batería, lo que va a pasar es que las mediciones se van a ver que empieza a fallar, algo no está bien, por eso les avisa cuando se está quedando sin batería el equipo. Okay. Por ejemplo, si se fijan para medir corrientes, que son ACI y DCI, ¿sí? Lo que hace es convertir la corriente, rectifica, para la corriente alterna, de lo que hace rectifica y
convierte esa tensión, convierte esa tensión que está midiendo, la convierte en tensión. Lo mismo para la corriente continua, en vez de rectificar directamente, convierte la tensión, la corriente la convierte a tensión. Para lo que son las tensiones de CB y ACB, lo que hace es directamente atenúa la señal, porque yo no puedo meter 1000 volts a la electrónica porque la reviento, ¿sí? Lo que hace es atenúa esa tensión con una resistencia multiplicadora, como estuvimos viendo anteriormente, la atenúa y mide. Bien, y toda esa medición se hace en dos circuitos muy importantes que son el circuito de muestra y retención, ¿sí? Que nosotros vamos a explicarlo así brevemente, y lo que es un conversor analógico digital. Si los amplificadores operacionales son el padre de la electrónica, sin ninguna duda los conversores analógicos digitales son la madre. Bien, todo el funcionamiento de todos los equipos electrónicos que ustedes ven en una planta tienen un conversor analógico digital, un PLC, un visor digital, un display digital tiene un conversor analógico digital, un multímetro tiene una pinza perométrica, tiene un conversor analógico digital. Nosotros lo vamos a explicar por arriba, muy sencillo, pero para que ustedes se vayan con una idea. Entonces empezamos con lo que es el sample and hold, que es el muestreo y retención. ¿Qué es esto, muestreo y retención? Fíjense, nosotros acá tenemos un lindo amplificador operacional conectado en modo buffer. Y lo que sucede es que yo, para poder utilizar lo que sería mi conversor analógico digital, o sea, convertir mi señal que esté en el tiempo, mi señal del mundo, mi tensión real, necesito convertirla en bits, en unidades de 0 y 1, para poder hacer todos los cálculos y las mediciones con mi multímetro digital. Es digital, se llama digital porque se maneja en ceros y unos. Bien, en realidad en este caso se maneja en binario, ¿sí? en base binaria. ¿Qué es lo que hace este circuito? Supónganse que tenemos una señal de tensión como la que está en la parte superior. Bien, y imagínense que yo tengo la forma más fácil de explicar un circuito muestreador es una llavecita, ¿sí? Que se va cerrando. Bien, que se cierra en cierto tiempo. Si yo agarro, ¿sí? Fíjense, si yo no aprieto la llave, esa llavecita M que está ahí, si yo no la aprieto, lo que va a suceder es que la tensión a la entrada de mi amplificador operacional es 0. ¿Sí? Es 0 volt. No pasa nada. Si yo agarro y cierro esa llave un cierto tiempo, de esta manera, lo que va a pasar es que la tensión esta que aparece acá se va a ver reflejada de este lado. ¿Bien? Esto es lo que tiene acá, es una resistencia de pull down. No vamos a explicar para qué sirve, pero es para que no se prenda, no se haya una referencia. Y entonces si yo agarro, fíjense, tengo esta señal de tensión en el tiempo, si yo mantengo un cierto tiempo cerrada mi llave, ¿sí? Pongo en 1 acá, es como que cerré la llavecita, lo que voy a hacer es muestrear solamente la parte de la señal que está en este punto, ¿sí? Todo esto que está acá. Y después mi señal se vuelve 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien, entonces nosotros lo que hacemos es muestrearlo. Existe otra forma que se llama muestreo y retención, ¿sí? Ese es solo el muestreo. La retención del equipo, que lo que yo hago es poner un capacitor. ¿Por qué pongo un capacitor? Un capacitor responde a lo que son las corrientes de alterna, ¿sí? Pero en cuanto se queda y lo cargo, ¿sí? Si por ejemplo yo pongo una tensión de alterna acá, como la que está en esta posición, lo que va a suceder es que mi capacitor se va a empezar a cargar, ¿sí? Con una tensión específica. Entonces, si yo agarro y muestreo, ¿sí? En ese punto, lo que va a pasar es que mi señal se va a ver reflejada en las entradas del amplificador operacional, pero cuando yo suelto la llave, como el capacitor se cargó, se va a mantener en el valor que estaba cargado y va a mantenerse todo el tiempo ahí. ¿Por qué hago eso? Pero eso no se parece a la señal. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué yo dejo este valor, ¿sí? Muestreo y dejo ese valor enganchado en ese punto? Porque yo, mis conversiones del mundo analógico al mundo digital,
requieren cierta cantidad de tiempo, cierto tiempo de conversión. Entonces, si esta señal se mueve muy rápido, hace cualquier cosa así, y yo no mantengo el valor que estoy muestreando, ¿sí? Lo pierdo. Bien. Eso tiene que ver con algo que se llama, propiamente dicho, ¿sí? Si yo agarro ahora y voy muestreando cada cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Empiezo a presionar cada vez más rápido. En vez de mantenerla presionada, empiezo a muestrear cada cierta cantidad de tiempo y tengo el capacitor. Lo que voy haciendo es que voy manteniendo la forma mucho más parecida de la señal que tengo en la parte de arriba. Si yo voy aumentando la cantidad de pulsos, ¿sí? En el tiempo que voy muestreando, esta señal se va a ir pareciendo cada vez más. Vamos a borrar acá, porque si no, no se va a entender. Lo que voy a ir a hacer es lo siguiente. Voy a hacer que esta señal, ¿sí? se vaya pareciendo cada vez más a la señal que está en la parte superior. Ahí lo estoy borrando porque cometí un error yo. ¿Sí? Tomo acá, muestreo, tomo acá, muestreo, tomo acá, muestreo. Acá de vuelta, muestreo acá. ¿Sí? Muestré de vuelta, acá muestreo de vuelta. Se mantiene ahí. Acá muestré de vuelta y ahí. Fíjense que a medida que voy tomando más muestras se va apareciendo cada vez más. Si yo voy tomando cada vez más cantidad de muestras, mi señal, ¿sí? En el tiempo se va a aparecer mucho más. Entonces, mi tensión, la tensión, mi señal muestreada y holdeada, mantenida, va a ser el valor. Se va a convertir en la tensión por el muestreo. Esto es nada más para que sepan lo que está haciendo. Si esto no lo voy a tomar, pero para que se lleven una idea. ¿Sí? Entonces voy presionando el muestreador y lo que voy haciendo es haciendo que mi señal, ¿sí? se vaya apareciendo mucho más. Entonces, una vez que yo hago eso, esto tiene que ver yo con si tomo una señal de esta manera, hay un teorema que se llama teorema de Nyquist, que lo que hace es que yo tomando dígitos, ¿sí? que es uno de los teoremas más importantes de lo que es matemática digital, si yo muestreo dos veces más rápido que la frecuencia a la que se mueve esta señal, los cambios de esta señal, si voy muestreando más rápido que los cambios que va teniendo esa señal, yo puedo reconstruirla con menor cantidad de datos. ¿Sí? Eso no importa, si es un comentario. Entonces, yo los datos estos que yo voy holdeando, ¿sí? Estos valores que estoy poniendo acá, este que está acá, este que está acá, esto que está acá, está acá, está acá, lo que voy a hacer son cuantizarlos. ¿Qué quiere decir cuantizar? Es convertir esos valores de tensión, que ahora son tensiones continuas, ya no son alternas, las voy a convertir en un valor de bits, un conjunto de ceros y de unos. Bien, con lo que se llama un conversor analógico digital, que es lo que está acá. ¿Cómo funciona esto? Ahora lo vamos a ver en el circuito, pero para que se den una idea, tengo un arreglo de resistencias en la parte izquierda que son divisores de tensión. ¿Se acuerdan de divisores de tensión? Lo que hacía, yo iba teniendo distintos valores de resistencia. En cada resistencia yo iba teniendo una caída de tensión correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a verlo, ¿sí? Si esto era 10, por ejemplo, en cada una de estas resistencias iba cayendo 1 volt. Por ejemplo, tengo 10 resistencias y tengo una tensión de 10, todas las resistencias son iguales, en este caso pónganse que son todas las resistencias iguales acá, todas son R. Lo que voy a ver es que en cada una de esas resistencias voy cayendo 1 volt. Bien, tenemos nuestros recién conocidos amplificadores operacionales en modo de comparación. Bien, y a la izquierda tenemos algo que se llama lógica de decisión, que nosotros no vamos a ver, ¿sí? No vamos a explicar lo que son las compuertas estas que estamos viendo, que son compuertas SAM y compuertas OR, que sirven para hacer lógica combinacional. No importa, eso va a ser algo, ustedes no se preocupen. ¿Cómo funciona esto? Si vamos al Cocodrile. Yo acá tengo armado acá un circuito que es simplemente
un amplificador operacional. Tenemos nuestro comparador, ¿sí? Nuestros amplificadores operacionales en modo de comparación con ciertos valores. Esta escena que está acá, ¿sí? Voy a poner en este punto View Logic Signals, así se puede ver. Lo que tenemos en este punto de acá, ¿sí? Son una conversión de transistores, una etapa de potencia, debido a que si yo conectaba esto directamente se prendía fuego. Y tenemos en la parte de atrás la lógica de decisión que a nosotros, ¿sí? Es algo que hace ahí y nada más. Les voy a explicar cómo funciona para que tengan una idea. Nada más. Supónganse que nosotros tenemos una tensión de referencia, ¿sí? Vamos a convertir valores que van variando de 0 a 6 volt, a 5 volt, con una tensión de referencia. Y tenemos la resistencia de nuestro divisor resistivo, ¿sí? Que en cada uno de estos divisores resistivos tenemos que cae en el primero 2,25, en el segundo cae 1,5, en el tercero cae 1,5 y en el cuarto cae 7,50 milivolts. Estos valores que están acá, ¿sí? Porque la resistencia, la primera y la última son distintas, es para que los valores que yo voy cambiando sean redondos y vayan subiendo de cada 750, 150 y se mantenga. Acá tenemos nuestra tensión de entrada. Esa tensión que habíamos muestreado, ¿sí? Que habíamos visto en el grafiquito, es el valor que muestreamos que se mantiene fijo durante cierta cantidad de tiempo. Este valor que está acá. Yo muestré estos valorcitos que están acá, a cada rato, esto se hace, el multímetro lo hace muy rápido. ¿Sí? Los valores estos que voy manteniendo son ese valor que tengo en la entrada. Uy, me pasé. Acá. Entonces supónganse que yo tengo en este punto de acá, supónganse que voy subiendo la tensión, ¿sí? Como va variando y bajando. Fíjense que a medida que voy subiendo la tensión, la salida, ¿sí? Se van prendiendo las lucecitas. Esas lucecitas que están en ese lugar, ¿sí? Son mi código binario, lo que mi multímetro digital entiende. ¿Todos saben lo que es binario? Las computadoras que se comunican en ceros y uno, ¿sí? El multímetro digital entiende lo mismo, ceros y uno nada más. Entonces fíjense, si yo agarro y me mantengo por